porque ahora quiero desarrollar e ingresar a la mente de un criminal de estas características. Y para eso es muy interesante hablar con Alicia Crosa, que es una especialista, una licenciada en psicología, que sabe muchísimo y que conoció mucho a Ricardo Barreda. Alicia, muy buenas noches, gracias por recibirnos, por esperarnos a esta hora de la noche. ¿Quién fue para usted, licenciada, el odontólogo Ricardo Barreda? Bueno, buenas noches. Mire, yo soy psicóloga clínica y forense y en el año 1992, como usted muy bien dice, yo me hallaba desempeñando funciones en el gabinete psiquiátrico forense de la unidad 10 de Melchor Romero. Ajá. A donde en este momento casualmente están alojados los rugbyers. Sí, es el mismo lugar, ¿no? Sí, claro. Yo pertenecía al equipo de admisión junto con el doctor Montero Vázquez y el doctor Espadari, el doctor Aquimenco y otros profesionales que han pasado tantos años que lamentablemente ya no los recuerdo. Pero bueno, la tarea nuestra era recibir a los procesados que venían directamente de comisaría y hacerles el estudio preliminar, que era un estudio de admisión. Yo le entrevisté varias veces a Barreda, sobre todo porque yo también, siendo una mujer platense y profesional, y era un caso que me interesaba muchísimo, me había impactado enormemente, además fue verdaderamente un escándalo para la sociedad platense, ¿no? Sí, claro. Y además lo impactante, yo para ese entonces ya tenía muchos años de profesión en el servicio penitenciario. Pero nunca antes un criminal de estas características en La Plata. Un femicidio, que en ese momento no lo llamábamos femicidio, sino que simplemente lo llamábamos cuádruple homicidio. Cuádruple homicidio, sí. Porque realmente la ley 26.791, que modificó el Código Penal, fue muy posterior a todo eso, ¿no? Bueno, me impactó, yo ya para entonces, por supuesto, hacía muchos años que hacía estudios psicológicos y pericias. Claro. Seguramente ya había estado delante de muchos criminales, pero ni uno como Barreda, ¿no? Imagínese que yo ingresé en el año 1965, en febrero de 1965, con 21 años, ingresé al servicio penitenciario. Así que en ese momento ya tenía casi unos 25, 26 años de servicio. Ya tenía mucha experiencia. ¿Qué impacto le generó a usted, personal, ¿no? Tenerlo frente a Barreda en aquel momento. De lo que yo recuerdo de Barreda, lo que más me impresionó fue la frialdad, ¿no? Si bien yo había estado frente a muchos homicidas, en general hay una división, digamos, pragmática que se puede hacer de los homicidas. Una cosa es el homicida que actúa en ocasión de una situación violenta, de una emoción violenta que no puede controlar y que el desenlace justamente es eso, ¿no? Que es llegar al homicidio. Pero después tiene un cuadro de arrepentimiento o tiene un cuadro de reparación, al menos verbal o emocionalmente discutible, pero la tiene. En el caso de este individuo no, era un individuo que estaba como satisfecho por lo que había cometido. Y bueno, y yo una de las cosas que remarco de Barreda, justamente en ese caso, que casualmente lo he subido a mi página, es algo que yo tengo apuntado. A ver. Patente de esa oportunidad, en la cual este señor me dice, mire, fíjese usted, a ver, yo acá lo tengo exactamente. Barreda me dice, yo recorto de todo eso, de todo lo que vi y oí de Son los Barreda, apuntes que estoy haciendo la primera vez que lo tiene cara a cara a Barreda preso. Exactamente. A ver. Yo recorto de todo lo visto y oído, lo que constituye el más claro ejemplo del mecanismo de proyección, típico de los homicidas portadores de una psicopatía severa, como la de Barreda, que suele episódicamente activar cierto borde que sería compatible con lo psicótico, sin serlo. Porque no era un psicótico. Y tengo apuntado en mis notas del tiempo aludido lo siguiente. A ver. No soy yo. Toda la culpa fue de ellas, que no paraban de provocarme. Ahora no me joderán más. Es impactante.
Yo apunté eso en ese momento. Eso no se lo dijo, pero es la percepción que tuvo usted como profesional de la salud. Eso fue lo que él me dijo concretamente. Ah, ¿le dijo eso concretamente? Él me lo dijo y yo ahora rescatando los apuntes. A ver, repítalo, lo que le dijo él, lo que le dijo textual él en esa primera audiencia. No sé si fue en la primera o en la segunda. Claro, pero ahí. Como síntesis de Barrera tengo apuntado esto. Él me dijo, no soy loco. Toda la culpa fue de ellas que no paraban de provocarme. Ahora no me joderán más. O sea, disfrutaba la muerte de sus víctimas. Que marca concretamente la diferencia sustancial que hay entre un homicida agobiado por una situación de una emoción perturbadora que lo vuelve un tipo violento y que tiene una descarga, que además es episódica, es fugaz, es breve, eso es lo que diferencia un hecho del otro, al de este tipo que evidentemente premeditadamente organizó la acción. Claro. Tuvo su tiempo para organizarse, ¿entiende? De hecho recién, sí, claramente, de hecho recién contaba que, esto me lo contó a mí el doctor Ortel, un magistrado maravilloso que tuvo la ciudad de La Plata, que él en el juicio se da cuenta, estamos hablando del presidente del tribunal que lo condenó, se da cuenta, cuando empiezan a reconstruir, que un par de meses antes, no recuerdo bien la fecha, él, el doctor Ortel, había dado una charla sobre homicidios para abogados en el Colegio de La Plata, Colegio de Abogados de La Plata. Y eran unos 50 abogados y un odontólogo, Barreda. O sea, venía planeando hacer lo que hizo. Sí. Mire, ellos tenían, evidentemente, haciendo una anamnesis, digamos, familiar, si se permite esta expresión, ¿no? Ellos arrastraban una viejísima mala relación familiar. Sí. Esto pasa en muchísimos hogares, pero no siempre el desenlace es de una naturaleza como esta, tan brutal, tan terminante, tan extrema, que inclusive abarca la vida de las hijas, unas jovencitas con una vida por delante, ¿no es cierto? De 26 a 24 años que tuvieron la tragedia de tener a este tipo como padre, ¿no? Claro, una de las cuales, según parece, era un poco la luz de sus ojos, no sé hasta la qué punto. Una la que menciona. ¿no? Pero bueno. La abogada. Claro, la odontóloga. La mayor, la odontóloga, la más chica, la abogada. Exacto. Claro, la abogada al contrario, la abogada, según lo que yo recuerdo, por ahí tendría que revisar un poco más mis apuntes, yo lo que recuerdo era que la abogada era la que, según él, metía leña al fuego. Según él, metía leña al fuego. ¿Por qué cree usted, licenciada, por qué cree usted que Barreda recibía ese rechazo de su familia y él insistía en esa conducta maligna? Otra de las cosas que a mí me contaron en su momento, que está probado, por eso lo contamos, y forma parte del expediente del divorcio, Barreda consumía prostitución de la calle 1 en La Plata, prostitución hombres y mujeres, Y las hijas sabían, lo habían visto, odiaban obviamente esta situación, las hijas viendo al padre consumiendo prostitución, y el tipo lo hacía abiertamente, disfrutaba, parecía que sus hijas lo vieran con mujeres en el auto, en horas de la siesta, cuando ellas iban al colegio y se lo cruzaban. ¿Por qué cree que esta conducta tenía años antes de los asesinatos, ya por entonces Barreda? Mire, acá hay mucha tela para cortar y también da lugar a muchísimas interpretaciones. Totalmente. No se olvide usted que Barreda, desde el punto de vista social, era un individuo que venía de una familia más bien pobre, carenciada, o sea, socialmente... La Plata... Una familia laburante de los hornos. ¿Sí? Claro, gente trabajadora, buena familia, que venían peleándola de abajo. Sí, claramente. Claro. Yo soy platense, así que puedo dar fe de lo que digo porque lo he vivido. Sí. La ciudad de La Plata en su momento, no tanto ahora, ha cambiado muchísimo, por supuesto, pero era un tanto, tendía mucho o un tanto a la estratificación social, donde totalmente. Las digamos, buscaban casarse con alguien, en torno a la universidad se generaba, ¿no? Toda esta cosa de casarse con el doctor, con el ingeniero, con el abogado, ¿no es cierto?, con el contador, con aquel que luciera algún título universitario, muy típico también de las dificultades de género que siempre tuvo la condición femenina, ¿no? Que el hombre era como el que le daba a la mujer
ascenso social, ¿no? La Plata y cualquier ciudad de la Argentina era así, ¿no? Bueno, y Barrera conoce en un baile universitario, en aquellos tiempos yo también concurría a los bailes universitarios, porque en realidad somos casi contemporáneos con Barrera, ¿no? En los bailes en la Universidad de La Plata se hacía en el comedor estudiantil de vez en tanto unos maravillosos bailes, a donde concurríamos todas las chicas estudiantes buscando levante, ¿no? Y concurrían los muchachos con el mismo fin. Yo tengo unos años menos. Viví en La Plata y conozco de lo que usted está hablando, licenciada. Exactamente, bueno. Y entonces ellos se conocen en un baile, en uno de esos bailes en el comedor universitario. Sí. Ya que ella era única hija y entonces, claro, su papá, un hombre de prestigio, con cierto raigambre social. McDonald y la mamá Arreche, son apellidos importantes. Claro. Claro, el papá vinculado al Jockey Club y todo lo demás, o sea, eso ya de por sí la dotaba ella de una serie de calificaciones muy particulares. Y este era un muchacho sencillo, ¿no es cierto? Pero era, yo no sé si todavía, me parece que no se había recibido. No, eso no estoy segura, no pero puedo asegurarlo. Ahí. Estaba muy al borde. Lo que sí sé es que el consultorio se lo instaló el suegro, porque obviamente Gladys se enamoró perdidamente de él. Y bueno, y él aprovechó esa situación de enamoramiento. Yo no sé si alguna vez la habrá querido a su mujer o qué. Evidentemente una estructura psicopática de semejante magnitud tiene muchas dificultades en desarrollar sentimientos afectivos. Sí, esa mujer, Gladys, su ex esposa, fue la persona, siempre utilizaba una persona para algo. Un psicópata, una mente perversa. Gladys fue para ascender a la alta sociedad. Claro. Eso es bien de la condición trepadora del psicópata. Claro. El psicópata siempre tiene un plan destinado a un fin. Plan que no lo anticipa ni lo comenta, lo reserva y lo arma dentro de su propia intimidad. Él sube, sí, claro, sube en la casta social, de la vieja casta social platense, como en tantas otras ciudades del país, gracias a haberse casado con una señora de apellido McDonald Arreche. Exactamente. Pero bueno, yo considero, esto no lo puedo afirmar, de que evidentemente él seguramente nunca la amó. Evidentemente un psicópata tiene muchas dificultades amatorias, ¿no es cierto? Claro. Enormes dificultades. Y bueno, y lo que sí sé, que además esto también es vulgarmente conocido, es que él siempre fue un picaflor y que evidentemente la suegra fue la que se encargó. Porque ahí la piedra del escándalo siempre fue la suegra. Él mismo también me dijo a mí. O sea, él la consideraba la suegra la piedra del escándalo. En realidad la suegra lo que habrá hecho habrá sido abrirle los ojos a su hija respecto de las tropelías que hacía. Pero además era la dueña de la casa, dueña de parte de la casa. Exactamente. Barrera se volvía loco por la plata, básicamente, ¿no? Usted sabe que yo lo he entrevistado varias veces, lo conocí en la cárcel, que llamativamente el día que lo fui a ver a la cárcel usaba un pullover a raya, claro y oscuro, parecía un preso americano. No sé si fue una elección de él para mostrarse, estoy hablando hace muchos años. Y la única vez que él me llamó a mí para que yo le hiciera una nota a él, fue cuando había salido una nota que posiblemente se iban a quedar con la casa, le iban a rematar la casa. Se volvió loco y me llamó: Kaplan, quiero hablar. Pero era por la casa, lo único que le importaba era la casa. ¿Ese componente económico forma parte de su estructura psicológica o no? Por supuesto. Mire, las alianzas, yo tengo muchos años, tengo 52 años de profesión, ¿no? Sí. Y siempre me he dedicado a este tipo de cosas. Es más, hoy día trabajo exclusivamente en violencia y, por si fuera poco, en trastornos de pánico. Le puedo asegurar que las alianzas entre un neurótico y un psicópata es una alianza fatal, fatídica, donde el neurótico va a vivir siempre buscando la mirada y la aprobación del psicópata, y el psicópata nunca le va a dar el gusto al neurótico o a la neurótica de demostrarle que sí la está mirando, sí la está reconociendo. ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura que el neurótico o la neurótica lo siga buscando. ¿Se da cuenta? Es un enlace fatídico la alianza entre neurótico y psicópata, que desgraciadamente
es el eje fundamental de la relación de muchas parejas que terminan, bueno, que viven situaciones de violencia y que terminan de una manera cruenta. Usted dice, el psicópata, por lo general es el hombre, que termina siendo, en este caso, un femicidio, sí, cuádruple femicida, y neurótica también, la víctima. Claro, porque es decir, hay una condición, la condición femenina que está instalada dentro de la cultura, la ha hecho neurótica a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer viene genéricamente instalada en el lugar de la desvalorización, ¿no? Culturalmente la mujer siempre estuvo ubicada en el lugar de la desvalorización. Y siempre ha sido la figura del hombre, digamos, quien la ascendía a la mujer. Eso es histórico y es cultural y es contra todo lo que estamos luchando permanentemente las feministas. Pero hay mujeres que todavía en el día de hoy siguen arrastrando algunos de esos residuos, ¿no? De pensar que sea el hombre el que la venga, digamos, a sacar de la soltería. Es decir, hay muchas mujeres que consideran que su único lugar de éxito en la vida es al lado de un hombre, ¿no? O y ahí aparece, una relación. Y ahí queda expuesta un psicópata de estas características. Claro, y una vez que entran en esa relación, se enloquecen por preservarla y soportan resilientemente todo tipo de destrato, destrato y maltrato, que luego puede llegar a violencia y en algunos casos termina en un acto criminal. ¿Qué le quedó a usted como profesional, licenciada, haber entrevistado dentro de su profesión tantas veces a un personaje como Barreda? Bueno, mire, no deseo que no sea entendido como una pedantería de mi parte, pero también yo me acuerdo, mi primera entrevista fue con Robledo Puig, estoy hablando del año 1972. 72. Luego también entrevisté y le hice la pericia a él y a su madre, a quien mató a Uriel Bryan. Estoy hablando de Federico Pipo. Federico Pipo y la señora de Lobos, la mamá. Claro. A Federico Pipo lo vi en la unidad 10 y a la madre la vi en la unidad 8, la cárcel de mujeres. Sí, Los Hornos. Usted sabe qué contrasentido, ¿no? Después de que él salió en libertad, yo en ese momento era docente, fui muchos años, simultáneamente trabajaba en el servicio penitenciario y también trabajaba como docente, ¿no? Tenía mis horas de cátedra. Y él había sido profesor de uno de los institutos de enseñanza superior a donde yo dictaba justamente psicología evolutiva. Y cuando él logró salir en libertad y él peleó por la restitución de las cátedras, me tocó cruzármelo en la sala de profesores y compartir con él después de haberle hecho la pericia. Sí. Mire usted cuántas historias hay dentro de una persona como yo, ¿no? Que ya soy centenaria. No, tanto no. Pero Barreda le generó un impacto muy fuerte. Pero por supuesto, porque Barreda yo no creo que haya en el mundo, habrá habido cuádruples femicidios, a lo mejor hay, pero en casos aislados, pero nunca dentro de un mismo vínculo familiar. Y que nunca se arrepintió. Nunca. 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 Él fue categórico, yo eso lo tengo apuntado. Él me dijo, yo ahora estoy tranquilo, porque ahora no me van a fastidiar más. Y las veces que repitió, incluso en notas conmigo, pero lo vi en otras entrevistas, estoy arrepentido, pero lo decía con un tono como leyendo un libreto, ¿no? Tipo raro. Mire, yo me precio de tener muchísima experiencia en el trabajo con psicópatas, muchísima experiencia en cuanto a la cantidad de psicópatas con los que me he tenido que vincular, tanto en mi trabajo forense como en trabajo personal en el consultorio. Claro. El psicópata es emocionalmente irreversible. Y va a ser siempre así. Está congelado en un sí mismo y siempre está orientado hacia la autogratificación. Entiendo. Carece de sentimientos de solidaridad, carece de sentimientos armoniosos, es incapaz de arrepentirse y siempre la culpa la va a poner la tiene en el otro. Alicia, la tiene siempre el otro. Alicia, la verdad, licenciada, ha sido un placer escucharla, realmente muy interesante y muy educativo lo que usted cuenta. Gracias. Espero que le haya resultado útil. Muy útil, muchísimas gracias. Alicia Crosa, psicóloga,
fue la primera que entrevistó Barrera. Lo describe como un criminal despiadado.